Ministerio de Educación. Bueno, buenos días con todos y todas. El día de hoy estamos acá en este sector de la ciudad de Guayaquil para seguir en este proceso de activación de nuestra campaña Misión Educación Cero Drogas. El gran objetivo que nosotros tenemos es efectivamente erradicar el consumo de sustancias nocivas entre nuestros adolescentes y jóvenes. Y para esto estamos trabajando de manera coordinada las distintas instituciones. Ustedes saben que se creó la Secretaría Técnica de Drogas y alrededor de la Secretaría Técnica de Drogas tenemos una política común con los distintos ministerios. Insistir en que derrotar a estas mafias que pretenden dañar a nuestra juventud implica trabajar en dos sentidos. Por un lado, el control de la oferta, es decir, la desarticulación de estas bandas de microtraficantes, y este trabajo le corresponde fundamentalmente al Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, a la función judicial. Con ellos coordinamos acciones. Y por otro lado, tenemos la responsabilidad desde el Ministerio de Educación de reducir y erradicar la demanda de sustancias nocivas. Para esto, desde el año 2014 se ha creado institucionalidad dentro de los planteles educativos. Esta institucionalidad son los departamentos de consejería estudiantil. Y a partir de los departamentos de consejería estudiantil trabajamos con los otros actores de la educación, que son los propios docentes, las autoridades institucionales, los padres de familia y los estudiantes. En este esfuerzo por derrotar a las mafias que dañan a nuestra juventud, la intención es que todos nos juntemos para cumplir con la misión de cero drogas en los planteles educativos. Una de las cosas que estamos haciendo inmediatamente después de estos procesos de activación, es organizar a los padres de familia para que se constituyan brigadas de veeduría y que nos ayuden a dar seguimiento en todo nuestro programa de reducción y erradicación del consumo de sustancias nocivas. Fundamentalmente los padres de familia actúan como veedores y son los que en determinado momento nos pueden dar alertas en relación a lo que pasa en los planteles educativos y también lo que pasa en los barrios. Los docentes tienen que estar capacitados para enfrentar distintos tipos de situaciones. Una, por ejemplo, puede ser el consumo de drogas por parte de algún estudiante. Otra también puede ser el que alguno de nuestros jóvenes, por desgracia, se involucró en una red de microtráfico. Todos tenemos que saber cómo actuar para enfrentar este tipo de situaciones. En definitiva, el programa está despertando muchísimo entusiasmo en la comunidad educativa y creo que con este esfuerzo conjunto, con este esfuerzo común, vamos a ser efectivos y vamos a lograr esto que al principio parece imposible, pero estamos acostumbrados a hacer posible lo que parece imposible. Cero drogas en nuestros planteles educativos. Si tienen cualquier pregunta, con mucho gusto la puedo atender. Marta, por favor. Sí, ¿usted puede hacer el favor de decirnos un poquito cuál es la ruta a seguir cuando en el colegio se detecta dos cosas? La primera que usted dijo, de pronto el consumo de un estudiante, y segundo, de pronto también la venta de droga por parte de un estudiante. ¿Cuál es la ruta a seguir? El profesor lo detecta y de ahí, ¿qué más sigue? Tenemos dos protocolos establecidos. Son protocolos, rutas que las seguimos ya en coordinación con las otras instituciones. La primera, efectivamente, cuando se detecta que un estudiante está consumiendo droga, y se puede detectar porque se lo ve bajo el efecto de la sustancia en el plantel educativo o porque falta reiteradamente a clases y el Departamento de Consejería Estudiantil se da cuenta de que hay un comportamiento no normal
del joven. De cualquier manera que se detecte, inmediatamente se activa este protocolo. Este protocolo termina o determina, y me gustaría si les pueden entregar las rutas para que tengan el detalle, porque es bastante extenso, entonces yo voy a resumir. Entonces, una vez que se detecta en el plantel educativo que hay consumo de sustancias, inmediatamente a través del Departamento de Consejería Estudiantil nos articulamos con el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud hace un análisis del caso y determina el tipo de tratamiento que se debe hacer al joven. En algunos casos probablemente requerirá ser internado si es que ya es un consumo reiterado y se tiene que desintoxicar a la persona. Entonces probablemente se lo tenga que internar para darle el debido tratamiento. En otros casos probablemente la atención sea ambulatoria. Una vez que se resuelve y se atiende desde el área de salud, se define qué es lo que se debe hacer a continuación. Y para eso interviene también el Ministerio de Inclusión Económica y Social para acercarse a la familia y hacer un tratamiento sistémico en conjunto con el apoyo psicológico que se da desde el Departamento de Consejería Estudiantil. En definitiva, cuando el problema es de consumo, el Ministerio de Educación reporta este problema de salud pública al ministerio respectivo. El Ministerio de Salud hace el diagnóstico y define el tipo de tratamiento que tiene que seguir cada joven, y el seguimiento de ese tratamiento se hace desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social y desde el Ministerio de Educación, y obviamente los respectivos controles los sigue haciendo el Ministerio de Salud. En el caso de que se detecte que algún estudiante, insisto, por desgracia, está involucrado en comercialización o induce al consumo de sustancias a los compañeros, inmediatamente se reporta esto a la Fiscalía, a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior, y en estas instancias se toman las acciones, se sigue con el procedimiento correspondiente. Respetando el debido proceso, se toman decisiones. Si es que efectivamente se comprueba que el estudiante cometió un delito, probablemente tenga que ser internado en un centro para adolescentes infractores. En el centro se hace el trabajo conjunto entre salud, porque si es que se detecta que también es consumidor, se lo tiene que tratar como un problema de salud pública, y nosotros como Ministerio de Educación damos continuidad a los estudios. O sea, la idea es recuperar a los jóvenes. En unos casos, jóvenes que son consumidores, y en otros casos, jóvenes que fueron ya involucrados en actos delictivos. O sea, la idea es la recuperación del joven, no el desecho de ellos. Esos son los dos protocolos básicos que estamos operando. ¿No hay suspensión ni traslado de los estudiantes? No, si es que nosotros consideramos, se hace una revisión de cada caso, y aquí interviene la Junta de Administración de Conflictos. Si se considera pertinente porque efectivamente se violó una normativa educativa, porque está absolutamente prohibido tener cualquier tipo de sustancias nocivas en los planteles, si es que se viola esa normativa, también existe la posibilidad, siguiendo el debido proceso, existe la posibilidad de que el estudiante sea separado del plantel educativo y trasladado a un plantel educativo en donde se pueda manejar de mejor manera la situación. Y generalmente eso se da cuando está mucho más cerca de la familia. Entonces sí existe la posibilidad, analizando caso por caso, de que el estudiante sea trasladado a otro plantel educativo. ¿Hay clínicas suficientes para hacer el tratamiento? Se está desarrollando, esto lo deberíamos conversar con el Ministerio de Salud, se está trabajando cada vez las capacidades del Ministerio de Salud para atender estos casos, es creciente, y efectivamente ya los sistemas, incluso de información que ellos manejan, son mucho más efectivos, y creo que se está, en materia de salud pública, se está avanzando muchísimo. Es pertinente que las propias autoridades del área les den un detalle de la infraestructura que ya se dispone para atender estas necesidades. Ministro, una pregunta, buenos días. En todo caso, usted menciona que se debería seguir el debido proceso para poder
si es que vende drogas, y obviamente todo el proceso de fiscalía, si es que consume drogas se lo podría trasladar a otro colegio, sí, a otro ministerio educativo. ¿Qué tiempo debe durar o cuál es el tiempo que se debe esperar para que todo este proceso se cumpla? Miren, es que todo depende de cada estudiante, o sea, depende de la gravedad del caso. Hay consumo esporádico y hay consumo recurrente. Si el consumo es recurrente, probablemente el tratamiento es mucho más largo. Esto ya lo definirán los médicos, los psicólogos clínicos. Si es un consumidor eventual, o sea, probablemente la intervención sea mucho más rápida porque no hay adicción. Entonces, todo ya depende de lo que digan los profesionales. Acá, cada individuo es un mundo distinto y lo importante es el objetivo. Seguir primero con el protocolo, cómo reportar en caso de consumo al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud define el tipo de tratamiento. En unos casos podrá ser el que sea internado el estudiante, en otros casos probablemente sea un tratamiento ambulatorio con seguimiento. Todo dependerá de la prescripción que se haga en cada caso. Ministro, buenos días. Hay casos registrados, reportados, tal vez en los planteles de política, ¿qué cifras son las que manejan ustedes? Bueno, no tengo en la memoria las cifras, pero una de las cosas que hemos logrado es ya tener sistemas, registros administrativos mucho más contundentes. O sea, por ejemplo, los registros administrativos en el Ministerio del Interior son muy claros, los podrá exponer el ministro del Interior. Hay un sistema en donde se tiene el registro de cada uno de los casos cuando el tema tiene que ver con un acto delictivo. Tenemos registro administrativo en el Ministerio de Salud en relación a las atenciones que tienen a los estudiantes. Y tenemos en el Ministerio de Educación ya un registro que está poniéndose operativo en el transcurso de este mes de octubre, que incluye también, por ejemplo, el control de asistencia, es decir, los departamentos de consejería estudiantil van a saber ya a partir del mes de octubre cuántos días faltó su estudiante, de tal manera que puedan dirigirse, si es necesario, al domicilio del estudiante, hacer un monitoreo del caso y también registrar cuáles son las razones por las que está faltando, o si es que se detecta consumo de sustancias, inmediatamente reportar. Es decir, hemos logrado desarrollar sistemas informáticos potentes para poder cruzar la información entre las distintas dependencias gubernamentales y ser mucho más efectivos en la atención. Señor ministro, usted habla ya de este proceso una vez que se haya detectado al joven consumidor o que de alguna otra forma esté familiarizado con estas drogas. Pero en los casos para prevenir que los jóvenes caigan en las drogas, ¿qué se está haciendo? ¿Cuál es el resultado que se ha tenido? Lo primero, y es muy pertinente su pregunta, ¿por qué? Porque cuando hablamos de este tema, tendemos a pensar que el consumo de drogas es mayoritario entre toda la población estudiantil y eso no es cierto. Nosotros tenemos tasas inferiores al 10% en todos los indicadores y esas tasas son menores que la mayoría de los países de América Latina y de otros del primer mundo, como Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, si bien es cierto este problema existe, estamos a tiempo de controlarlo de tal manera que no siga creciendo. El hecho es que para que nuestros estudiantes no se involucren en el consumo de drogas es fundamental que durante toda su formación se vaya construyendo sus planes de vida, que el estudiante tenga claro lo que quiere para su vida y que sepa exactamente cómo el consumo de sustancias nocivas puede minar y puede atentar contra sus sueños. A veces cuando vemos a los jóvenes, los adultos los vemos como que no tienen la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, y no es cierto. Es más, los programas más efectivos para la prevención son los que desarrollan los propios jóvenes. Es decir, esa juventud sana, induciendo a sus compañeros a mantenerse fieles a lo que son sus proyectos de vida. Yo creo que una de las cosas más importantes en la tarea de prevención es precisamente trabajar con los jóvenes en esa construcción de proyectos de vida claros. No, de hecho, estas activaciones tienen que ver
con el rol que juegan y que deben jugar los padres de familia. La educación demanda corresponsabilidad. Todos tenemos que contribuir a la formación de nuestros estudiantes. No se trata de que el padre de familia le deje en la puerta del colegio al estudiante y piensa que ahí ya va a aprender todo y va a adquirir los valores que se requiere para vivir, para tener buena calidad de vida. No. Padres de familia tienen que estar muy pendientes, por ejemplo, del uso del tiempo libre de sus hijos. Tienen que saber qué están haciendo. Tienen que estar atentos sobre sus expectativas, sobre las amistades, las relaciones que tienen. Es decir, acá se trata de juntar esfuerzos y hacer sinergia para que todos los adultos y los estudiantes también trabajemos en la misma dirección y sepamos que hay un objetivo común, y este objetivo común es erradicar completamente el consumo de drogas en los planteles educativos. ¿Cómo está la conformación del Departamento de Consejería Estudiantil? ¿Cuántos profesionales ya tienen? ¿Cómo está esa contratación? Y si hay alguna disposición especial ahora que termina el quinquimestre. A ver, tenemos en el sistema ya alrededor de 4.500 consejeros estudiantiles. Alrededor de la mitad de esos 4.500 consejeros estudiantiles están contratados, tienen contrato temporal, ocasional, pero vamos a lanzar ya en el transcurso de este mes de octubre, vamos a lanzar el concurso de oposición y méritos para que esos 2.500 que tienen contrato se sumen a los otros 2.000 aproximadamente que tienen ya nombramiento, de tal manera que en este año se quede institucionalizado el Departamento de Consejería Estudiantil, primero en los planteles con más de 900 estudiantes, y después que esos planteles con más de 900 estudiantes puedan apoyar y respaldar las necesidades de consejería estudiantil en los planteles educativos más pequeños. Es decir, en este año 2016, el Departamento de Consejería Estudiantil ya quedará absolutamente institucionalizado en el sistema educativo. A partir de ahí es que podemos seguir construyendo mucho más. Esto no ha sido fácil. O sea, tener 4.500 consejeros estudiantiles no es una tarea que se logra de un día para otro. Hemos ido consolidando una política para la prevención del consumo de drogas e incluso la reforma a la ley, de tal manera que desde el Ejecutivo podamos asumir el anterior CONCEP y que hoy se llama Secretaría Técnica de Drogas, muestra que hay una política clara para combatir este mal. Es decir, hay un proceso, se va consolidando y los resultados van a seguir viéndose a futuro. Ministro, ¿cómo marcha buenos días? ¿Cómo marcha el programa de clases asistidas? Sé que esta es una medida socioeducativa en la que los estudiantes, en ciertos casos, se someten a este programa. ¿Qué resultados está dando, obviamente, este programa? Bueno, hay un programa que es mucho más amplio, ¿no? El de la educación, nosotros denominamos educación para personas con necesidades especiales, ¿no? Que pueden estar asociadas o no a la discapacidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos las aulas hospitalarias, ¿no? Esa es una de las cosas que hacemos cuando algún joven tiene que ser, le damos la bienvenida a nuestro compañero Pepe Serrano. En este caso, por ejemplo, tenemos esa asistencia en los hospitales. Tenemos también cuando alguien es privado de la libertad, tenemos programas en el propio plantel, en el propio centro donde esté internado la persona. Y existen en casos especiales estos apoyos que se pueden dar en determinadas viviendas, incluso acudiendo a la vivienda. Es decir, este es un programa amplio que atiende necesidades educativas especiales. No es masivo porque no es educación ordinaria, es puntual y específico. Los resultados, por ser tan puntual y específico, son resultados sumamente positivos
porque permite que en cuanto se pueda recuperar la educación ordinaria, se lo inserte, pero que no se piense que este es un programa masivo, más bien es un programa focalizado específico. Por favor, Ada. Pero en tema de consumo, Parte se ha cuestionado y se ha pedido también que se elimine la tabla de consumo, porque según estas partes de personas que han pedido la eliminación de la tabla de consumo, esto como que ampararía de cierta forma el consumo de los jóvenes y jóvenes, estudiantes. Bueno, yo... Entonces, Ajá. la decisión del Ministerio de Educación sería factible eliminar esta tabla justamente Miren, como prevención. desde el Ministerio de Educación, yo creo que José Serrano les puede dar una visión mucho más amplia desde el área de seguridad, pero desde la perspectiva de educación, yo creo que hay que diferenciar absolutamente lo que es consumo de lo que es el delito de microtráfico. No podemos penalizar a alguien que probablemente es víctima. Por ejemplo, si es que a un joven le entregaron un sobrecito de alguna sustancia nociva y este joven usa esa sustancia nociva, no porque esté consumiendo se convierte en delincuente. Entonces, más bien hay que tener mucha prudencia en el tratamiento de esos casos. No se puede penalizar el consumo. Se debe ser muy duro, absolutamente duro con el delito. Eso sí, yo no sé aquí, Pepe, yo creo que tú tienes mucho más que aportar. No sé si quieres de una vez. Sí, gracias. Solamente para terminar su pregunta, que creo que es importante. El consumo en el Ecuador se despenalizó en 1998. Sí, entonces eso es importante entender. No es que el consumo recién se despenaliza ahora que existe una tabla para consumidores, de ninguna manera. E incluso el consumo de drogas en el Ecuador era delito hasta el año 1998, ¿no? Entonces, hace casi 20 años ya se despenalizó el consumo de drogas en el Ecuador. Es por eso que en la década de los 80, en la década de los 90, las cárceles, los mal llamados centros de rehabilitación social en ese entonces, hoy sí centros de rehabilitación social, estaban llenos de consumidores, Justamente ahora lo que se ha establecido es una diferencia importante entre lo que es consumo de lo que es microtráfico como tal. Hay que hacer los tratamientos diferenciados pero articulados, y esto es lo que estamos haciendo. El Estado está actuando y el gobierno nacional está actuando de manera tan articulada que ha permitido ya establecer esta diferenciación clara entre lo que es consumo, donde tenemos que hacer prevención con todo el sistema educativo, donde tenemos que hacer intervención para el tema de rehabilitación con todo el sistema de salud pública, y obviamente el otro tema que ya le corresponde a la seguridad, que tiene que ver con el microtráfico específicamente. Entonces lo fundamental aquí es orientar a la ciudadanía, y ese creo que es el rol fundamental de los medios de comunicación, que podamos establecer que una cosa es el consumo y otra cosa es el microtráfico. Hay una tabla para microtráfico que establece en qué nivel es pequeña cantidad, en qué nivel es mediana cantidad, en qué nivel es gran cantidad y en qué nivel es ya narcotráfico como tal. Perdón, si es consumidor. Se detiene simplemente con mínimas cantidades. ¿Cuál sería el proceso para decir un menor de edad y se lo detiene en la calle? Pero es que mire, justamente ese es el problema, sí, creo que su rol debe ser orientar, reitero, y informarnos un poco más. En primer lugar, hay que determinar si es que ese menor es consumidor o es microtraficante, ¿no es cierto? Entonces hay un procedimiento, hay un protocolo para determinar si es consumidor. Si es consumidor, tiene un tratamiento específico. Si es microtraficante, tiene un tratamiento también que está dado en función de los delitos que también están en los que incurren menores de edad. No, es decir, no, por ser menor de edad no quiere decir que si está microtraficando, microexpendiendo con droga, no va a tener ningún tipo de juzgamiento y sanción, todo lo contrario. Pero obviamente habrá que determinar si es que ese menor específicamente es consumidor o si ese menor efectivamente es microtraficante. Esa es la gran diferencia que hay que establecer, y en eso obviamente tenemos que trabajar conjuntamente, porque si desorientamos a la ciudadanía y decimos solamente el hecho de tener droga determina, sobre eso está basado las tablas que existen, no es así. Hay una tabla para microtráfico y hay una tabla de consumo. La tabla de consumo no tiene absolutamente nada que ver con la tabla de microtráfico.
Eso es fundamental que la ciudadanía conozca, ¿no? Solo para añadir, miren, es importante entender que el consumidor, el que consume, debe ser tratado como un problema de salud pública. Le corresponde precisamente al Ministerio de Salud trabajar para curar, para sanar la adicción. En tanto que, por más menor de edad que sea, si está delinquiendo, si está involucrando, si está induciendo al consumo o pretende comercializar sustancias dentro de los planteles educativos o fuera de los planteles educativos, por más menor de edad que sea, tiene que ser, siguiendo el debido proceso, tiene que ser sancionado si se prueba que está cometiendo un delito. Y entonces ahí es donde interviene y los protocolos de la policía, de la función judicial, se manejan para garantizar, insisto, el debido proceso. Ministro, para el ministro del Interior y también para el ministro de Educación, para todos. Ministro José Serrano, ¿cuáles han sido los resultados que han alcanzado desde el Ministerio del Interior justamente en el tema de los operativos de control para evitar el microtráfico en los colegios y fuera de los planteles educativos? Y para el ministro de Educación, dejar en claro también para los padres de familia y para la ciudadanía cuál es el procedimiento que se sigue en los colegios, en las instituciones educativas cuando se detecta el caso de un chico que está consumiendo drogas, qué se debe hacer, a dónde se debe acudir exactamente, también cuando los padres pueden detectar el problema pero no saben qué hacer. ¿Y cuántas instituciones a nivel nacional están ya formando parte de esta campaña? Sí, bueno, en primer lugar, lo fundamental acá es que hemos cambiado la estrategia en torno al patrullaje, al patrullaje preventivo de la policía en los alrededor de los colegios y escuelas a nivel nacional, ¿no? Y obviamente ahora estamos realizando un trabajo de inteligencia antidelincuencial. Ya no vamos a ver necesariamente policías uniformados, en algunos casos sí, pero en la gran mayoría de casos ya no vamos a ver policías uniformados. Este momento lo que hemos hecho es, a través de la nueva unidad de lucha contra el microtráfico de la Policía Nacional, establecer una estructura importante de miembros de la policía que están de civil y obviamente están haciendo trabajo de inteligencia antidelincuencial. Tenemos en primer lugar, para hacer una buena gestión de prevención, en primer lugar tenemos que generar buenos precedentes también, o precedentes contundentes contra estas estructuras criminales que estaban asolando a nuestras escuelas, a nuestros colegios, ¿no? Los resultados son importantes. Al momento hemos desarticulado 45 bandas de microtráfico a nivel nacional y hemos incautado 10 toneladas de droga, ¿no? Si nosotros nos ponemos a ver, y ya lo hemos señalado también, la Policía Nacional en la Dirección Antinarcóticos tenía al 85% de los miembros de esta dirección a cargo de la investigación de delitos alrededor del tráfico internacional. Hemos dado el giro y ahora el 85% de los miembros de la Dirección Antinarcóticos están a cargo de la investigación de los delitos de microtráfico como tal. Históricamente existían incautaciones de droga para tráfico interno de 1.5 toneladas, de 2 toneladas, ¿no? Al momento hemos incautado ya 10 toneladas de droga, hemos desarticulado 45 bandas criminales y ahora obviamente cuando hablamos de bandas criminales hablamos ya no solamente del transportista, del microexpendedor, sino hablamos de que estas bandas, para considerarlas tales, deben tener un cabecilla o cabecillas, deben tener los financistas, deben tener los distribuidores, los transportistas, los microtraficantes, etc. 45 bandas hemos desarticulado en lo que va del año. Esas 10 toneladas representan 90 millones de dólares. Entendamos bien lo que significa el monto de la droga que se ha incautado acá. 90 millones de dólares, a pesar de que la gran mayoría de droga que se ha incautado son 8.5 toneladas que corresponden específicamente a marihuana, ¿no? El gran volumen de droga incautada para microtráfico es marihuana. Luego de eso sigue la pasta base con 1.2 toneladas aproximadamente y luego está la cocaína y termina con la heroína. La heroína, reitero, es la droga que menos se trafica en el país, sin embargo con estas combinaciones que están haciendo es la más destructiva y la más dañina. Hay una nueva metodología, una nueva estrategia por parte del gobierno, de la Policía Nacional para enfrentar el problema del microtráfico específicamente y los resultados están a la vista, ¿no? Tengamos en cuenta que si bien son 10 toneladas de microtráfico, son 55 toneladas de tráfico internacional,
Por lo general, el narcotráfico está vinculado ahora al microtráfico porque los narcotraficantes ya no solo pagan con dinero a quienes les protegen para sacar la droga por nuestro país a Europa o Estados Unidos, sino obviamente les están pagando también con droga, ¿no? Les están pagando con droga. Entonces, todo esto obedece a una nueva lógica con la que se están moviendo los grupos delincuenciales, pero los resultados están a la vista. Hemos evidenciado un tema que estaba oculto. Ese es el tema de fondo. Hemos asumido la responsabilidad como gobierno nacional de un tema que simplemente era un secreto a voces en todo el país. Y eso nos va a permitir generar una relación importante con la comunidad. Quiero finalmente también, ministro, y a través de los medios de comunicación informar que ya aproximadamente 120 personas han ingresado información en estos 10, 12 días desde que lanzamos el sistema antidrogas para escuelas y colegios. Ya tenemos 120 personas que han informado específicamente con datos muy concretos de personas, de sectores, de lugares, de tiendas, de espacios específicos donde se microtrafica con droga. Y obviamente ya iremos viendo, los resultados van a ser mucho más oportunos y eficaces también en los próximos días, ¿no? ¿Son más los padres de familias que han registrado precisamente esos datos o más los docentes? Tenemos en realidad un equilibrio, docentes y padres de familia, ¿no? Pero ya tenemos información. Y obviamente con todo el trabajo que estamos haciendo con el ministro, con el ministerio, pues aspiramos que esto se comience a multiplicar exponencialmente en los próximos días, ¿no? Ministro Serrano, se habla de conformar brigadas de prevención exclusivamente por padres de familia, y ellas van a ser capacitadas por el Ministerio del Interior que usted preside y también la CENDET. ¿Qué tipo de capacitación se les va a brindar? Y recordemos que ellos se van a enfrentar a mafias, que muchas veces la policía tiene dificultades para enfrentarse a mafias. ¿De qué manera se los va a proteger para que no se expongan a los peligros? No, bajo ningún punto de vista estas brigadas tienen que ver con generar lo que se había hecho hace algunos años, ¿no es cierto?, con las brigadas barriales de seguridad, ponerles a los padres a enfrentarse a los delincuentes. Eso jamás lo vamos a hacer, pero lo que sí necesitamos es ir generando una red, y ese es un trabajo que lo está haciendo el ministro de Educación, una red de padres de familia también, que comencemos a romper la lógica del miedo para la entrega de información alrededor del microtráfico. Eso es lo clave, ¿no es cierto? Entonces estas redes, justamente, como su nombre lo indica, son redes de prevención del delito, sí, pero no son redes de reacción frente al delito. La policía reacciona frente al delito, y obviamente lo que requerimos de los padres de familia de estas redes es ir coordinando mejores estrategias para que la policía pueda hacer su mejor trabajo y pueda incrementar también los resultados de incautaciones y desarticulación de bandas de microtráfico, ¿no? Perdón. No, mire, yo le pido a usted, verá, inscríbase, le vamos a dar una clave a usted en el sistema, y va a ver que cuando nos entregue información nadie se va a enterar siquiera que usted nos ha entregado información. Ya el plan de los más buscados nos dio un gran resultado en esa perspectiva, ¿no? Tenemos 600 más buscados que han sido juzgados, la gran mayoría de ellos sentenciados, y nunca hemos tenido un problema con una persona que nos ha entregado información a través del 1-800 delitos, por ejemplo. Entonces, en realidad ya hay un camino recorrido en esa perspectiva, y un sistema en el cual un padre se sienta en una computadora, ingresa a un sistema web, ¿no es cierto?, a una página web, entrega la información, se le genera un código de protección, y eso obviamente a nosotros lo que nos interesa es la información, no quien denuncia, sino que la información sea veraz y sea concreta, ¿no? Aclarar, insistir en lo que dice el ministro Serrano. Nosotros lo que tenemos son redes de vedurías y de prevención, es decir, bajo ningún concepto los padres de familia van a actuar para evitar un delito, ni siquiera para el tratamiento de una adicción de su propio hijo, porque para eso necesitan asesoría. Entonces, sí vamos a tener activos a los padres de familia, primero para que perdamos el miedo, y esta campaña que estamos haciendo con el Ministerio del Interior es justamente para eso, para invitarle a la comunidad educativa a perder el miedo y que sienta que el Estado, que el gobierno está junto a ella, y que es nuestra responsabilidad enfrentar esta problemática, pero necesitamos trabajar juntos. Entonces, que quede muy claro que el rol de los padres de familia es el de una veeduría preventiva. Ahora,
Y acá viene la respuesta a su pregunta. ¿Qué es lo que tiene que ser un padre de familia en cualquier caso? Tenemos ya un canal que lo ha expuesto el ministro Serrano. Un canal en caso de que detecte y tenga que denunciar algún delito, es un canal vía web absolutamente anónimo y está absolutamente protegido el padre de familia que quiera hacer cualquier denuncia. Y por otro lado, si es que detecta, por ejemplo, que su hijo tiene un comportamiento atípico, que está sospechando que está consumiendo alguna sustancia nociva, puede acudir al Departamento de Consejería Estudiantil del plantel educativo. Ya tenemos 1.500 planteles educativos en el país con Departamento de Consejería Estudiantil. Pero además, si es que en el plantel educativo no existe un Departamento de Consejería Estudiantil, puede acudir al distrito educativo en donde están las unidades de apoyo a la inclusión, las UDAI. Entonces ahí también tenemos consejeros, tenemos profesionales que se activan inmediatamente para tratar el caso específico. Entonces la recomendación a los padres es acudir al Departamento de Consejería Estudiantil de su plantel y en caso de que no exista departamento en ese plantel porque el número de estudiantes es muy pequeño, acudir al distrito y hablar con los consejeros en el distrito educativo. ¿Cuántos planteles están en esta campaña o en este proceso o en esta misión de cero drogas? Todos los planteles educativos del país. Los recorridos que hacemos con el compañero José Serrano son recorridos de activación, es la invitación a la comunidad educativa para que se inserte en este proceso que ya comenzó hace algún tiempo, o sea, no comenzó ahora, no comenzó el año anterior, venimos ya algunos años consolidando una estrategia que sabemos que va a ser muy efectiva para precisamente erradicar este problema. Los padres de familia, la comunidad nos están esperando, nos disculpan, podemos conversar después del evento. Muchas gracias. Ministerio de Educación. Transformar la educación, misión de todos.